Hola, buenas tardes. Bueno, los tres tenores, ¿no? La verdad es que es para mí un placer estar en este teatro y sobre todo esta parte en la que nunca había estado para presentaros, o más bien para acompañar a los protagonistas de este evento, que son sus directores, algunos de los profesores y sobre todo vosotros, los estudiantes y sus acompañantes. En la Universidad de Salamanca tenemos una amplia gama de programas de doctorado y másters, y este es uno de nuestros referentes. Estamos aquí para abrir el curso académico de los másters y el doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global, que se gestionan desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, y tengo el placer de estar ahora aquí con vuestro decano, con el profesor Ricardo Rivero y con el profesor director de estos programas, Nicolás Rodríguez, a los que todos conocéis. Nicolás, por favor. Muchas gracias, querido vicerrector, querido decano, asistentes todos. Bueno, para mí es un gusto y un placer por tercer año dar inicio al curso académico formalmente del máster en Ciencia Política, del máster en Análisis Económico del Derecho y Políticas Públicas, del máster en Corrupción y Estado de Derecho y del máster en Democracia y Buen Gobierno y del programa de doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global, y a todos ustedes. En primer término, como decía el vicerrector, destacar que esta es una actividad que se hace por y para los estudiantes. Vamos a tener un curso académico intenso, un curso académico largo, un curso académico donde las actividades serán, si me permiten la expresión, más de tipo tradicional, y desde hace 3 años hemos pensado que una forma muy buena de dar inicio al curso académico es con música. Venimos intitulando estas actividades como música y poder. En esta ocasión vamos a tratar la política en las grandes óperas. Mi agradecimiento lo tengo que hacer extensivo a distintas personas, al Servicio de Actividades Culturales y, en representación del mismo, al director, por las tremendas facilidades que siempre da para la organización de esta actividad y para que podamos tener acogida en este Teatro Juan de la Encina. A los directores de los títulos que antes les he mencionado, a la profesora Fátima García, directora del Máster de Ciencia Política, al director del Máster de Corrupción, el profesor Fabián Caparrós, al director del Máster en Análisis Económico, el profesor Fernando Rodríguez, y al director del Máster en Democracia y Buen Gobierno, el profesor Mario Hernández, que está en el extranjero en una actividad académica. Sin ellos, lógicamente, muchas de las cosas que se organizan a lo largo de todo el curso académico y especialmente esta actividad, pues no podría tener sentido. También quiero saludar efusivamente a todos los colegas, a todos los profesores, a todos los compañeros de la facultad, de los títulos que aquí les hemos convocado por venir a esta actividad y por hacernos un hueco en su agenda, puesto que, bueno, sabemos y hemos visto que en estos días se inauguran muchas actividades, muchos másteres que nos hayan elegido para estar aquí, pues es un motivo de reconocimiento y de agradecimiento. Y yo quería destacar también y dedicar unas palabras lo más efusivas y con claro signo de admiración a las 3 personas que nos van a impartir hoy esta conferencia coloquio: a Aida Vera, a Mariano Torcal y a Antonio Notario. Yo he destacado en ocasiones precedentes que siento una sana envidia de profesionales como ellos, en los que, además de poder transmitir sus ideas a través de la palabra o a través de la pluma con sus escritos, lo saben hacer con música, lo saben hacer cantando, lo saben hacer tocando instrumentos. Y para aquellos, como en mi caso, que tenemos un oído enfrente del otro y que hay poco que se retiene entre medias, pues el ver que hay otros profesionales, otros académicos como Antonio y como Mariano, que saben expresarse a través de la música, para mí, mi reconocimiento y mi admiración mayor. Y para terminar, destacarles solamente una cuestión: una actividad como esta, yo creo que solo es posible con un cuerpo, con un corazón y con un alma. El cuerpo, porque soy el más grande, me toca siempre ponerlo y por eso aquí estoy en representación de mis compañeros. El corazón siempre lo pone la profesora Fátima García, que es la ideóloga de esta actividad desde su inicio, y el alma, estoy absolutamente seguro que lo van a poner en esta intervención tanto Aida como Mariano como Antonio. Por lo tanto, mis gracias, mi enhorabuena a ellos 3 por haber aceptado la invitación de la Universidad de Salamanca, de la profesora Fátima García y mía, y por supuesto a todos ustedes, al decano, al vicerrector y a todos los que están aquí. Muchísimas gracias.
Nicolás. A continuación tiene la palabra nuestro decano. Muchas gracias, señor vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca, profesor Juan Manuel Corchado, querido Juan Manuel, profesor doctor Rodríguez García, querido Nicolás, amigas, amigos, coordinadores, directores de los másteres, profesores y profesoras y tantos alumnos, estudiantes y personas que les acompañan y que acuden convocadas por esta actividad que significa mucho, ¿no? Demuestra lo que la universidad es, no lo que debería ser, sino lo que es. La universidad es docencia, como no, investigación, transferencia de conocimiento al sector productivo, nunca hay que olvidarlo, pero ante todo y sobre todo es, decían las partidas, un ayuntamiento de maestros escolares, y en eso estamos, pero cultura. Quien no comprenda esto no entiende nada. El derecho no puede entenderse sin recordar a Antígona, cuya representación pudimos disfrutar aquí hace algunos meses. ¿Cómo entender la política sin las grandes óperas? ¿Cómo transmitir valores y principios jurídicos o politológicos sin las humanidades? Marta Nussbaum, la Premio Príncipe de Asturias y conocida filósofa del derecho y humanista principal, lo señalaba hace tiempo también en una de sus excelentes obras. Hay que enseñar derecho con obras literarias que susciten la empatía. Hay que llamar la atención sobre los defectos y los abusos de los gobernantes con la tragedia clásica, el teatro griego. Y hay que recordar también las intrigas y los problemas que suscita el ejercicio del poder con la ópera. Así que el acierto de los organizadores es pleno. Y la colaboración entre colegas de distintas facultades dentro del escenario o como espectadores demuestra también lo que la universidad debe ser. Una facultad no es nada sin la ayuda del resto de las disciplinas, del resto de las facultades. Una profesora que se centre solo en sus conocimientos termina siendo un Fachidiot, como dicen los alemanes, un estúpido especializado y no un humanista, científico o cultivador de las ciencias sociales, que es el ideal del universitario al que todos debemos aspirar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras y con lo que nos han comentado nuestros compañeros. Yo creo que ya todo dicho, ya lo suyo es que comience el show. Pues adelante, ¿no? Gracias a todos. Buenas tardes, vamos a comenzar esta conferencia concierto. No puedo no comenzar dándole las gracias a la profesora García, al profesor Rodríguez, por sus amables palabras y sobre todo por haber contado con nosotros, tanto con Aida Vera como con Mariano Torcal y conmigo, para participar en esta inauguración. La estructura de lo que va a suceder ahora: yo voy a dar lectura a un texto redactado por el profesor Mariano Torcal, y después iré haciendo lectura también de pequeños comentarios de cada una de las áreas que vamos a interpretar. Ha habido algún pequeño cambio en el programa por razones diversas, y lo iré comentando a medida que vayamos a hacer la interpretación. La política en las grandes óperas. En la ópera, como en todas las expresiones artísticas, la política, en su sentido más amplio, ha estado siempre muy presente. Sin embargo, a excepción de las obras de algunos grandes compositores como Richard Wagner o Richard Strauss, el contenido político de muchas óperas se ha difuminado o casi desaparecido a los ojos del gran público. Incluso en el caso de estos compositores que se acaban de nombrar, solamente ha permanecido vivo su sentido político por el debate y la polémica generados por algunos de sus escritos, sus militancias o las de sus familiares, y por el uso y abuso propagandístico a los que algunas de sus óperas han sido sometidos. Es decir, se debe a lo ocurrido fuera del escenario y no tanto al mismo contenido de las óperas.
El discurso dominante entre los expertos y no expertos es que este arte escénica tan espectacular y bella está por encima de las cloacas del mundo político y sus diversos intereses partidistas y, por lo tanto, carece de conexión con el mundo político. Sin embargo, muchas de las grandes óperas, muy conocidas por el gran público, tienen contenidos políticos de gran calado, que han sido ignorados una vez que han cambiado las condiciones políticas y sociales en que aparecieron. Cuando se habla de política en las grandes óperas, eso sí, debe entenderse la política con palabras con letras mayúsculas, es decir, de exaltación o de crítica de grandes acontecimientos políticos o bien de críticas al orden social y a las ideologías en que se fundamentaban y a la exaltación de la virtud del buen gobernante, siendo también común la denuncia del abuso de poder de aquellos que carecían de tales virtudes en el ejercicio del mismo. De este modo puede decirse que, en general, existen 4 grandes grupos de óperas en función de la forma en que aparece la política en las mismas. Las primeras son aquellas que albergan un abierto contenido de exaltación de determinados acontecimientos políticos. De este grupo tenemos óperas como Andrea Senier, de Giordano, que fundamentalmente constituye un ejemplo de exaltación de los acontecimientos revolucionarios de 1789, o la menos conocida, Boris Godunov, de Mussorgsky, que supone una clara exaltación del nacionalismo ruso. Un compositor que hace del nacionalismo revolucionario un gran leitmotiv en sus óperas, además de los ya mencionados Wagner y Strauss, es Giuseppe Verdi. Este compositor fue un nacionalista republicano, ferviente defensor del proceso revolucionario y unificador de Italia. Esta exaltación del nacionalismo republicano levantándose contra el opresor es algo que aparece en óperas como Aida, Nabucco y en otras menos famosas como Giovanna d'Arco o Attila. Además, Verdi también fue un convencido militante anticlerical, como se desprende de algunas de sus óperas, por ejemplo, Don Carlo. En este sentido, y refiriéndonos a esta última ópera, también existen algunas de ellas que suponen una abierta crítica a determinados regímenes o acontecimientos políticos. Don Carlo es una ópera en 5 actos y libreto en francés, basado en el drama Don Carlos Infant von Spanien, Don Carlos Infante de España, y Friedrich Schiller, aunque también existe la versión italiana. Para Verdi, esta ópera representaba la lucha de la libertad contra la opresión política y religiosa materializada en los personajes de Felipe II y el Gran Inquisidor. La historia se basa en conflictos en la vida del príncipe Carlos, que vivió entre 1545 y 1568, después de que su prometida, Isabel de Valois, se casara con su padre, el rey Felipe II, como parte del Tratado de Paz que puso fin a la guerra italiana de 1551 a 1559 entre las casas de Habsburgo y Valois. Aparecen la Contrarreforma, la Inquisición y la rebelión de los calvinistas en Flandes, Brabante y Holanda. Se trata, en definitiva, de una descarnada crítica descriptiva de la Inquisición española y del orden político de la monarquía absoluta y su concomitancia con la Iglesia Católica. La Ópera de París se la encargó a Verdi como parte de los actos que rodearían a la Exposición Universal de 1867. El estreno de la obra le ocasionó severas críticas a Verdi. Aparte de acusarlo de no cumplir con los cánones que toda obra con aspiraciones a ser estrenada en París debía cumplir, la presencia como invitada excepcional de la infanta española hizo del día después del estreno un auténtico calvario para el autor, quien, sin duda, no supo medir correctamente las implicaciones de estrenar una obra en la que la corte española de Felipe II, incluido el propio monarca, a quien veladamente se acusa en la obra de ser el culpable de la muerte del infante Don Carlos, no sale, lógicamente, bien parada. A este tipo de denuncia pueden unirse óperas que se caracterizan por sostener la trama sobre determinados contextos sociales y políticos con el interés último de denunciar una determinada realidad. Un buen ejemplo de ello se encuentra en Wolfgang Amadeus Mozart. Muchas de sus óperas se sitúan entre las más representadas del mundo, pero se tiende a ignorar el contenido político y social de muchas de ellas. Mozart tiene una imagen frívola entre el gran público, tal vez alentada por la famosa película de Milos Forman, Amadeus, que seguramente ustedes recuerdan. Pero este compositor no solo ha sido un revolucionario en el mundo de la música, sino uno de los 2 o 3 compositores más importantes de la historia.
Fue un hombre comprometido políticamente con su tiempo también. Contrastado masón y liberal, hace del alegato al liberalismo y del ataque al orden político y social del antiguo régimen una constante en su obra. Óperas como El rapto del Serrallo o Las bodas de Fígaro son, además de comedias de un gran fulgor y belleza estética, una declaración de intenciones políticas y de críticas abiertas al antiguo régimen, sus valores y costumbres. Las bodas de Fígaro no solo es un episodio de lo que hoy llamaríamos guerra de sexos, es una abierta declaración en contra del orden social del antiguo régimen, si bien siempre ha habido intentos de exculpar al famoso compositor, afirmando que desconocía el gran efecto subversivo que se encontraba tras la obra del autor francés, Lomaxe, y de la adaptación al libreto escrito por Da Ponte. En cualquier caso, las intenciones de Mozart ya no ofrecen la menor duda con su famoso Don Giovanni, que muestra la necesidad de obedecer a la naturaleza y su orden natural frente al orden artificioso del antiguo régimen, algo muy en la línea con los fundamentos revolucionarios de Jean-Jacques Rousseau y que tanta incidencia tuvieron en los acontecimientos políticos de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. No olvidemos las 13 veces que Don Giovanni afirma a la llegada de sus inesperados invitados: «He aperto a tutti quanti, viva la libertad». Esto no es solamente una reiterada bienvenida, es un descarado canto a la libertad frente al antiguo orden social imperante, y todo ello en un contexto de una enorme censura a la que el compositor tuvo que hacer frente. Otro ejemplo claro de óperas que utilizan la trama, drama en este caso, como elemento para describir y denunciar realidades sociales, son aquellas como La Traviata, también de Verdi. A esta conocida ópera se le ha descargado de todo tipo de contenido político, olvidando que su libreto está basado en la famosa novela La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, perteneciente al realismo, y en donde se ejerce una abierta crítica social y costumbrista a la sociedad parisina de la primera parte del siglo XIX. Lo mismo puede decirse de óperas de este mismo compositor, como Luisa Miller y la muy conocida Rigoletto, que además de contener la famosa aria de La donna è mobile, o questa o quella, supone una clara denuncia de un orden social ya obsoleto y basado en el abuso de poder de la nobleza. Todas ellas podrían ser consideradas como un anticipo e incluso parte del llamado verismo, que tanta fuerza alcanzó durante finales del siglo XIX y comienzos del XX, encaminado a situar las tramas personales en contextos sociales de gran dureza y pobreza, que servían de plataforma para mostrar cómo determinadas pasiones humanas que ennoblecen al ser humano también pueden darse entre los desfavorecidos y no solo entre los nobles. Pero al mismo tiempo también trataban de mostrar en toda su crudeza la realidad social en que dichas pasiones tenían lugar. Mascagni, con su caballería rusticana, y Puccini, con su famosa La Bohème, dan buena muestra de ello. A este tercer tipo de óperas también pertenecen aquellas que abordan otros aspectos de la política, como son las cualidades o virtudes que deberían adornar a aquellos que gobiernan. El ejemplo más notorio vuelve a ser Mozart, con obras como La Clemenza di Tito o Idomeneo. Ejemplos semejantes se encuentran en compositores más modernos, como el mismo Camille Saint-Saëns, en la magnífica ópera Los pescadores de perlas. Del mismo modo, y en sentido contrario, existen otras óperas que muestran o denuncian aquellos excesos que acompañan al uso y abuso del poder, con la intención última de denunciar a aquellos que así lo hacen. Ejemplo de ello son las ya mencionadas Don Carlo de Verdi o Boris Godunov, e incluso la misma Tosca de Puccini, sobre la que volveremos más adelante. Por último, a la hora de clasificar las óperas, están aquellas que utilizan determinados aspectos políticos de fondo para urdir tramas, pero sin un fin político concreto. Es decir, aquellas que tratan de engrandecer el contenido del drama a base de situarlo en torno a grandes personajes de la historia, todo lo contrario de lo que pretendía el ya discutido o mencionado verismo, pero en ningún caso con la intención de presentar algún tipo de contenido político concreto. Entre estas pueden destacarse óperas como Fedora de Giordano, de la que hablaremos también, y volviendo a Verdi, en óperas tan famosas como Il Trovatore, Hernani e incluso I Lombardi alla prima crociata. En estas óperas hay dramas personales construidos al calor de personajes y de hechos históricos, pero que carecen de contenido político alguno. En el programa que se va a ofrecer, interpretado por estos dos cantantes, verán que está integrado por varias arias y un dúo,
pero en sí mismos no tienen un contenido político concreto, o al menos podría ser discutible. Las arias y los dúos suelen estar más destinados a la expresión de emociones personales o la lucha interior personalizada durante momentos dramáticos o cómicos de la trama, sea esta política o no. Normalmente los compositores no incluían la política en la ópera en dichas arias. La mayoría de las veces lo hacían a través de los coros, tercetos y cuartetos o incluso en los mismos recitativos. Por tanto, las arias seleccionadas, tres para uno de los cantantes, uno para Aida y el dúo final, pertenecen a óperas ya mencionadas anteriormente, pero el contenido de dichas arias concretas no hace referencia, insistimos, a aspecto político alguno, aunque todo esto sea siempre matizable o discutible. Ahora vamos a pasar a leer o a comentar alguna de estas arias y pasaremos después a la interpretación. En primer lugar, y es uno de los cambios que ha habido en el programa, vamos a interpretar el lamento de Federico de la ópera La Arlesiana de Cilea. Este aria es, diríamos, frente a lo que acabamos de leer, el contrapunto a la política entendida con mayúsculas, como se indicaba anteriormente. Es tal vez, si alguno de los que están presentes ha estudiado filosofía o ha tenido el gusto de leer a alguno de los autores franceses, tal vez en el sentido de Michel Foucault, nos iríamos a otro ámbito, que es el ámbito de la micropolítica. Nos iríamos a la esfera más íntima, que sería la esfera de la política muchas veces ingobernable de los afectos. Por eso, el protagonista de este aria busca el sueño, el olvido y la paz, pero una paz interior en este caso, no una paz social. Este área no estaba previsto y lo estoy estudiando todavía y necesito las gafas para ver. La solita historia del pastore
después de esta explosión de ese sentimentalismo pequeño burgués y de ese ámbito de los afectos y de esa paz y de esa tribulación que vive el protagonista, la siguiente que vamos a interpretar pertenece a la ópera Tosca de Puccini. Es el aria Luce van le stelle, Lucían las estrellas, conocida como el adiós a la vida. Tosca es un drama que se desarrolla en medio de un contexto político concreto, la Roma de inicios del siglo XIX. A finales del siglo XVIII, Napoleón invadió el norte de Italia después de combatir con el ejército austríaco y llevó a ese país las ideas de la Revolución Francesa, instaurando una república. Estas ideas se difundieron rápidamente por toda la península, incluso en los estados pontificios, instaurando también allí una república. Cuando el ejército napoleónico marcha a Egipto, su ausencia es aprovechada por los austríacos y los realistas y se disuelven las repúblicas, restaurando las monarquías absolutas tanto en el norte como en Roma, y los republicanos son ferozmente perseguidos. La obra de Sardou, en la que se basa el libreto de Tosca, hace un uso dramático de este hecho histórico. El conflicto en Italia entre los republicanos y los realistas toma cuerpo en la persecución de Angelotti y Cavaradossi, ambos de ideas liberales, por parte de Scarpia, que es instrumento de la autocracia realista. Ambos son encarcelados y condenados. Tosca, la amante de Cavaradossi, un pintor defensor de la causa liberal, llevada de su amor, trata de salvarle la vida ofreciendo sus favores al represor Scarpia, quien claramente está interesado en ellos. En medio de esta situación se desencadena un engaño con un trasfondo histórico. Napoleón vuelve a Francia, se declara emperador e inicia una nueva campaña en Italia, enfrentándose al ejército austríaco en la batalla de Marengo el 14 de junio de 1800, donde resulta vencedor. Sin embargo, se produce un hecho curioso. Las primeras noticias que llegan a Roma dan por triunfadores a los austríacos, lo que da lugar a expresiones de júbilo entre las fuerzas reaccionarias que realizan diversos actos para festejar el triunfo, el tiempo necesario para que ambos reos sean también ejecutados. Al día siguiente llega la noticia del verdadero resultado de la batalla y se pueden imaginar el día siguiente. Puccini aborda algunos elementos del subargumento histórico de la obra de Sardou de un modo secundario para concentrarse en el melodrama mismo, pero queda claro que el conflicto político es el disparador de la acción dramática y se incluyen referencias al equívoco del resultado de la contienda, así como el brillante Te Deum del final del primer acto para conmemorar la supuesta derrota de Napoleón. Además, Scarpia representa a uno de esos personajes históricos que encarnan el abuso del poder despótico, abusivo y arbitrario, e incluso corrupto, buscando su beneficio personal, frente al espíritu revolucionario y libre de Cavaradossi, el artista que pone su vida en riesgo por defender sus valores y su lealtad. El Luce van le stelle es el aria del último acto y una de las más conocidas del repertorio operístico. Se la conoce, como indicábamos, como el adiós a la vida, porque es un aria muy dramática en donde Cavaradossi rememora un momento romántico con Tosca para proceder a lamentarse de su suerte y declarar finalmente que él no quiere morir y que nunca ha amado más la vida, e io non ho amato mai tanto la vita. Posteriormente será ejecutado, pese a que Tosca le visita y le hace saber, llevada de un falso optimismo, que realmente no será ejecutado.
La tercera interpretación que vamos a llevar a cabo es un aria de soprano, en este caso, el aria que lleva por título De bien y no tardar, que pertenece a las bodas de Fígaro y que interpreta el personaje que en la ópera lleva por nombre Susana. Como ya se ha mencionado, es una de las obras cumbres de todas las óperas de Wolfgang Amadeus Mozart y en mi opinión también es una de las obras cumbres de todo el repertorio operístico. Sin exageraciones, se detecta en esta ópera el aire de una nueva mentalidad, el apoyo a los débiles frente a los poderosos, el cuestionamiento, por ejemplo, del derecho de pernada, el diritto feudale al que alude el conde en un determinado momento para disfrutar de su criada, lógicamente. Hay incluso un punto del feminismo. ¿Y por qué no, si alguno de ustedes son mozartianos de la estricta observancia, podemos pensar que Susana es la heredera de Bastiana, si es que no es ella misma, curada de espanto con el machismo, las supersticiones y las viejas ideas?
Pasamos a la cuarta interpretación que vamos a llevar a cabo, que es de la ópera Fedora de Giordano. El aria lleva por título Amor ti vieta, el amor te lo impide. Fedora es una ópera en la misma línea de los trabajos anteriores de Giordano y que utiliza el trasfondo histórico como elemento de exaltación del drama, pero que en ningún caso tiene una finalidad política. Estrenada en 1898, estaba basada, como Tosca, en un melodrama de Sardou que se ubica en los tiempos del zar Alejandro II. El tema de fondo es el asesinato político, un tema muy presente en ese contexto, y se une al drama personal porque se sugiere que el supuesto asesino del comprometido de Fedora es un anarquista nihilista implicado en el mismo asesinato del dicho zar en 1881. El aria Amor ti vieta, el amor te lo impide, es un aria de tenor en el que el protagonista, el prometido de Fedora, le invita a amarse y a liberarse de los yugos personales y sociales que así se lo impiden. En último lugar, vamos a interpretar el dúo de Miserere de Il Trovatore de Giuseppe Verdi. Se trata de otra de las grandes óperas de Verdi y otro drama personal enmarcado en otro importante trasfondo político, pero sin el mayor intento de transmitir un mensaje de contenido explícito. El Trovador, el título original en italiano, Il Trovatore, es una ópera en 4 actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Salvatore Cammarano, basada en la obra de teatro El Trovador del año 1836 de Antonio García Gutiérrez. La trama, intrincada y novelesca, se desarrolla entre Vizcaya y Aragón en el marco de la revuelta de Jaime de Urgel a principios del siglo XV contra Fernando de Antequera, a raíz del resultado del compromiso de Caspe al que se llegó después de la muerte sin hijos de Martín, el humano. En el acto cuarto, Manrico se encuentra detenido por las huestes del conde de Luna y permanece preso en un calabozo en el Palacio de la Aljafería, en el Reino de Aragón. En la noche, Leonora se acerca a la torre, acompañada de Ruiz, con el propósito de salvar a Manrico a cualquier precio, quien posteriormente se aleja discretamente. La joven medita sobre la trágica suerte de su prometido, que ahora se encuentra prisionero en la torre.
Cantas, amor, sulal y rosé, en las rosadas alas del amor. Tras esta hermosa y difícil aria se escucha a lo lejos un coro que entona el miserere, por alguien que está a punto de morir, y sobre este fondo surgen los lamentos de Leonora, que inicia el dúo, y en donde expresa sus aciagos presentimientos sobre el destino de Manrico, si bien al mismo tiempo reafirma su voluntad y su certeza de salvarlo, incluso pagando con su propia vida. Sobre este lamento se oye la voz distante de Manrico, ya resignado a su suerte y su inevitable destino. En este dúo, Manrico, el tenor, está fuera de escena y canta con un ritmo pausado, como si él siguiera cantando con el laúd, mientras se oye un coro que pide piedad por un alma cercana al viaje sin retorno, miserere un alma ya vicina. Sobre ello se construye un lamento mucho más próximo y desgarrador de Leonora. En la interpretación que se va a escuchar, el piano construye la melodía y el fondo del coro.
Sull'orrida torre, oi